Dios les bendiga ricamente y abundantemente también. Es un placer para mí poder compartir con ustedes, ser un facilitador de esta clase que tiene como nombre liderazgo proactivo. Liderazgo proactivo. Eh, Quiero comenzar presentándome. Mi nombre es Bernabé Sarabia. Soy de Nicaragua. Vivo en la ciudad de Tipitapa, nativo de esta ciudad. Eh, Tengo aproximadamente 26, 27 años de servir al Señor en la Iglesia de Cristo, acá en Nicaragua. He tenido el privilegio de estar en muchos ministerios en la iglesia, pero me he desempeñado más en lo que es el magisterio y evangelismo, discipulado. Eh, He hecho estudios teológicos en el Instituto Bíblico Internacional de Texas, IBI, o IBI en español. Y actualmente estoy sacando una maestría en teología práctica en la red de institutos bíblicos. En todo este tiempo, hermanos, tanto de trabajo ministerial como estudios académicos, pues he acumulado, gracias al Señor, cierta experiencia que quiero compartir con ustedes en esta clase, eh, denominada liderazgo proactivo. Estoy casado con 2 hijos. La mayor tiene 18 años, el menor va a cumplir 15 años. 2 hijos eh, maravillosos que están en la iglesia y aprendiendo del Señor. Y quiero comenzar esta clase haciendo una revisión general y rápida de lo que es el concepto de líder o liderazgo. ¿Qué sabemos de liderazgo? Líder, como el verbo lo dice, pues se ha usado, es un préstamo del anglosajón, ¿verdad? El leader en español, se traduce como un dirigente, como, ¿verdad? Como dirigir. Exactamente, esa es la traducción al español del líder. Y un dirigente es aquella persona que posee ciertos dones y talentos, ciertas virtudes especiales para conducirse bien él mismo, en primer lugar, en esta vida, en la sociedad, interactuar con el prójimo, una interrelación muy buena. Y con ese ejemplo, pues, tiene la facultad, la capacidad de influir en otras personas. Tiene la capacidad de añadirse con facilidad para trabajar en equipo. Hay muchos tipos de líderes, vamos a verlo. Y el interés en esta clase es que podamos identificarnos, podamos conocernos y qué tipo de líder soy, sobre todo el que nos presenta la Biblia a través como modelo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el agregado de proactivo. Vamos a estar viendo esta palabra proactividad. ¿Qué es un líder proactivo? Pues empresarialmente se habla mucho de la proactividad. Los empresarios, los gerentes, pues buscan gente y piden a los departamentos de recursos humanos, pues que clasifiquen, identifiquen y contraten a gente con proactividad.
son aquellas personas que hacen, ven y actúan por el beneficio de la empresa, por el beneficio del equipo, por el beneficio de la buena andanza de donde están trabajando. Sea una industria, una fábrica, una empresa, un micronegocio, mediana empresa, etcétera. Entonces estas personas no son los que andan señalando, no son los que buscan culpables, no son los que notan que trabajan más que otros, sino que ven la necesidad, ven el peligro, ven la urgencia y actúan para resolver. O sea, poseen un sentido de solución, de resolución de conflictos, de resolución de dificultades. Tienen un espíritu de buscar siempre el bienestar, tanto de ellos personalmente como del lugar donde están laborando. Son un ejemplo muy bueno y práctico en un ambiente laboral. Dicho esto, hermanos, quiero compartir con ustedes unas aproximadamente 15 láminas sobre esta clase. Sabemos que al final, pues, vamos a hacer las evaluaciones correspondientes y estaremos evaluando de esta manera, pues, lo que vayamos aprendiendo. Me doy por entendido que ustedes ya a este tiempo ya han visto lo que es el primer módulo, que se llama Principios de Discipulados, y el segundo también, que se llama Transformación. Entonces, el día de hoy comenzamos con el tercer módulo, que se llama, pues, como lo he venido mencionando ya en varias ocasiones, liderazgo proactivo. Eso nos va a ocupar en esta clase. Es el módulo 3, como les decía, y estos 4 módulos fueron preparados, resumidos, o sea, es esencia lo que vamos a ver acá de lo que se llama discipulado bíblico, preparado por nuestro hermano Sixto Rivera, bajo bajo la Genesis Alliance, se llama, ¿verdad? Esta asociación, llamémosle así, que tiene como lema Connecting Cultures Through Christ, que dice conectando las culturas a través de Cristo. Es un lema muy precioso de Genesis Alliance, o Alianza Génesis, en español Alianza Génesis, en inglés Genesis Alliance. Entonces tenemos por acá, hermanos, el liderazgo proactivo. Podemos ver claramente una variedad de fotos donde vemos grupos muy animados laborando, desarrollando, ¿verdad?, diferentes tipos de labores, especialidades, pero con un ambiente que con solo ver usted la foto se da cuenta que hay coordinación, hay armonía en ese trabajo, y es precisamente lo que es capaz de hacer un líder con proactividad en su desempeño. ¿Qué hay entonces de nosotros los hijos de Dios, los cristianos? ¿Será que de repente nos podemos quedar atascados en un ministerio, haciendo lo mismo cada vez y lo mismo cada vez, sin ver que podemos pasar de hacer algo bueno a algo mejor?
como suele expresarse una frase, de lo bueno, lo mejor. Entonces, podemos ver acá esta partitura, acá en 3 espacios, en 3 piezas, donde partimos de que con la pregunta, ¿qué se ha hecho bien? Óigase bien, si usted está en un ministerio, si usted está, llamemos, digamos, desarrollando discipulado, haciendo discípulos, y usted quiere hacer el trabajo como líder proactivo, pregúntese en el momento que está o en este momento, ¿qué se ha hecho bien? Correcto. Si ya se ha hecho bien, excelente. Pero ¿cómo podemos hacerlo mejor? Siempre va a haber una oportunidad de hacer algo mejor. ¿Cómo? Bueno, viendo ese ministerio, viendo ese trabajo de diferentes ángulos, pero sobre todo orando al Señor para que su Santo Espíritu nos abra la vista, nos dé más alcance, nos pueda mostrar realmente con claridad, con transparencia, hasta dónde podemos llegar y hacer las cosas. Así como Dios le abrió la vista al siervo de Eliseo, Gieser, y él pudo ver la verdad, pudo ver lo que no se veía delante de los ojos humanos. Y es increíble, pues seguro estoy que eso le dio una fe bien sólida a Gieser de darse cuenta que Dios cumple sus promesas. Hermanos, teniendo esto en mente, pues definitivamente hay que estar en una constante revisión. La palabra de Dios nos manda a evaluarnos, a revisarnos para ir cada vez transformándonos. Que recuerdan el módulo anterior, se habló de la transformación que es tan necesaria, ¿verdad? En nuestras vidas. Y somos invitados a ir transformándonos, porque realmente un líder cristiano, un líder bíblico, por llamarle así, pues tiene en su mente y en su corazón, a pesar de que planifique visiones y tenga eh, planes y estrategias a desarrollar, sabemos que el punto medular es que tiene que buscar siempre eh, la estatura y la plenitud de Cristo Jesús. Un varón perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso debe de ser. Entonces, ¿qué haremos? Caemos a una pregunta medular para mejorar, para hacer mejor eso. Bueno, se está haciendo bien, pero quiero que se haga mejor. El trabajo de Dios es un trabajo excelente. Es un trabajo que lleva excelencia o debería de llevar excelencia al momento de ejecutarlo. Porque Cristo trabaja exponencialmente. Cristo es de los que multiplican. Eso lo vimos en el primer módulo, donde hacer discípulo, la primera vez usted se duplica y después esto se lleva a una multiplicación. Y es así la naturaleza del trabajo de Cristo, es exponencial. De unos cuantos panes y unos cuantos peces, Él se mostró exponencialmente de tal manera que alimentó a más de 20,000 personas y sobró todavía. Pero humanamente solo veían unos cuantos peces y unos cuantos panes. Creámosles al Señor y vamos a estar siempre enfocados en querer hacer lo mejor. ¿Qué queremos lograr? Hermanos, la visión es importante para un líder. Un líder que tiene o pide a Dios la proactividad en sus funciones, en su quehacer diario, cotidiano, pues tiene que tener una visión. Si la desarrolla primeramente en su mente,
Después es muy importante que la escriba. Tener una visión escrita es elemental para que se pueda de esta manera cumplir con el espíritu de visionar. Entonces el líder tiene que tener una visión, pensamientos que Dios le dé, de sumarse a la visión general, es importante para que se pueda tener que hacer cada día, pues, dentro de sus planes y sus objetivos generales específicos, etcétera, etcétera. Bien, entonces, importante que manejemos estos tres aspectos y al momento de desarrollar, al momento de tener responsabilidad en algún ministerio, en alguna labor, en la gran comisión, pues sabemos que hay que preguntarnos qué se ha hecho bien, qué haremos y qué queremos lograr. ¿Ah? Excelente, mis hermanos y hermanas, que estén atentos a esta facilitación, a esta enseñanza del liderazgo proactivo. De bueno a mejor. ¿Qué sucede? La palabra proactivo, proactividad tiene un antónimo bien claro, y lo contrario de ser proactivo es ser reactivo. Y es probable que usted en este momento, si no es visionario, si no tiene bien pulido su don, su talento de líder, pues esté actuando con reactividad. Es probable que en estos momentos usted sea reactivo, pero después de esta enseñanza, si la toma muy en serio y deja que el Señor cale su corazón y su mente con el Espíritu Santo, pues dejará de ser reactivo, porque una persona reactiva no ayuda en nada. La persona reactiva es aquella que siempre anda buscando culpables, es aquella persona que anda siempre viendo que él hace más que otros. La persona o el cristiano reactivo es aquel que no busca soluciones, ¿verdad? No está sumado en el equipo de soluciones, sino que está a lo contrario, está él siendo un obstáculo en la solución de los problemas. Ese es el actuar de las personas reactivas. Y lógicamente, pues la reactividad detiene mucho las bendiciones o el proceso que Dios está haciendo. Si usted en este momento se imagina a Dios como ese alfarero experto, ¿verdad? En hacer de una pieza de barro algo lindo, pero en el proceso de limpieza, ¿verdad? Hay muchas cosas que tiene que sacar. Pues le cuento que una de las impurezas bien complicadas de extraer del barro es la reactividad, ser reactivos. Pero si usted se deja moldear, pues Dios, como nuestro buen alfarero, va a sacar y desechar de su vida, de su ser, la reactividad. Y si usted se deja, en un momento dado va a sentir cómo pasó de ser un cristiano reactivo o un líder reactivo a proactivo. Y es precioso porque cuando usted ya está trabajando con proactividad, la gente quiere trabajar con usted, le buscan, quieren estar cerca de usted. La proactividad es maravillosa porque la gente quiere estar en ese ambiente, en esa armonía. Tener claro el ganar la visión es importante. Por acá comparto Efesios 4:11, un versículo muy estudiado, porque muchos teólogos dicen que estos son los 4 pilares. Estos son, aquí podemos ver pilares de liderazgo. Otros enfocan a que estos son los dones de madurez.
sea, ya dones que están bien definidos, bien pulidos, perfectos, como dice ahí, a más abajo. Porque los otros allá en Romanos 12, Corintios 12, pues algunos dicen que son los dones de inicio, ¿verdad? Cuando uno está tomando leche. Pero si usted analiza, dice, y él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué les parece? O sea, estos hombres, estas personas, estos cristianos, llegan a tener este cargo, esta responsabilidad dentro del reino de Dios, dentro de la iglesia, dentro de un ministerio, cuando se dejaron perfeccionar para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién los perfeccionó? Bueno, el Espíritu Santo, cuando ellos oraron en abundancia para que esto sucediera y pusieron sus vidas, pusieron su disposición a tal grado de que podemos ver a muchos desempeñando el papel de evangelistas, de pastores. Y usted dirá, pero bueno, ya no hay apóstoles, no hay profetas. Sí, ciertamente no. Constitutivamente no hay ya. Pero el concepto de ambos, pues usted va a encontrarse que hay personas que lo están haciendo. Usted puede hallarse con pastores o evangelistas que hacen papel de apóstol. Desde el momento que se vuelven misioneros y van más allá, levantando iglesias, estableciendo. Tal vez no presentan los dones sobrenaturales como lo hacían los genuinos apóstoles, pero ciertas porciones del concepto de apóstol, pues usted los puede ver. O sea que no se puede suprimir totalmente este concepto de apóstoles y profetas. Hay evangelistas, pues, que andan profetizando el evangelio, la palabra de Dios, y son evangelistas. Entonces, estos dones, estos pilares de liderazgo, porque son líderes, un evangelista, genuinamente hablando, evangelistas y maestros o pastores, pues ciertamente eh, son líderes, son personas con experiencias, son personas con niveles de madurez muy altos y que influyen mucho en la congregación, en un grupo, en una comunidad, por la sabiduría que ya han recibido de Dios a través de su palabra, las oraciones del Espíritu Santo. Por acá tenemos un cuadrito con una N, N1, N2, N3, N4. ¿Qué nos dice ahí la N1? Hablamos de directivo, N2, visión, plan, ánimo, N3, una asociación y N4, éxito. Vamos viendo niveles, ¿verdad? Estos niveles son, o estos procesos es lo que pasa un líder para poder entender y experimentar ciertas transformaciones en el proceso de llegar a ser líder, al ponerse en las manos del alfarero. ¿Ves? Dentro de la etapa inicial, cuando estamos, digamos, rústicos, por decirlo así, estamos iniciando, somos inconscientemente incompetentes, entusiastas y desenfocados. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a ir avanzando y a lo mejor en el proceso entendamos esto de inconscientemente y lo que es incompetencia, ¿verdad? Eh, Posterior, si usted insiste, usted inicia y usted permanece en oración y pidiendo a Dios cambio, de repente pasa a un nivel de conscientemente, ¿verdad? Con conciencia pero incompetente, ¿verdad?
y comienza a veces a venirle pruebas y hay desánimo, hay caída, hay pruebas, pero usted ya está teniendo conciencia, pero es incompetente, ¿verdad? Es incompetente, pero está dentro de una visión, está dentro de un plan y está dentro de un círculo que anima, ¿verdad? Aunque usted esté desanimado, pero lo planificado, lo que se tiene dentro de esa visión es que hay que animarse mutuamente para el buen desarrollo. Posterior, avanzando en tiempo, avanzando en experiencia, avanzando en el compartir, comienza ya el líder a desarrollar una asociación, a discriminar el conocimiento, ¿verdad? A diferenciar entre una cosa y otra en el desarrollo del trabajo que está haciendo. Y ya en este nivel es conscientemente competente. O sea, tiene una conciencia y también es competente. ¿Ve? Entiende las nuevas técnicas enfocado a administrar efectivamente. Diría usted, wow, pues eso es lo magnífico. Pero no, el nivel 4 inconscientemente competente, ¿verdad? Y colaborativo. Es cuando ya se tiene, podemos decir, un éxito. Ya es una persona, ya es un líder que sus sentidos están bien maduros y bien desarrollados, de tal manera que ya no pierde mucho tiempo en echar a andar un proyecto, una visión, ¿verdad? Llega al lugar, llega a las personas, llega a hacer los estudios y lo hace de una manera práctica, no pierde mucho tiempo con gente que no está preparada y ejecuta. ¿Cómo llegó a hacer eso? Bueno, la práctica, siendo sistemático, siendo perseverante y consistente, o sea, no perdiendo la fe, lleno de confianza, comenzó en el N1, siguió en el N2, a punto de oración y esfuerzo, creyendo a Dios que le está probando su visión y sigue para adelante, no se desanima, a pesar de que el ambiente y donde está puesto a prueba, pues está cargado de desánimo y, y sobra por qué decaer. Pero cuando ya llega al nivel 4 inconscientemente competente, me dirá usted, pues no entiendo eso. A ver, un ejemplo práctico. Bueno, un ejemplo práctico es cuando usted, por ejemplo, comienza a manejar una bicicleta. Cuando usted comienza a manejar una bicicleta, todos sus sentidos están puestos en cómo equilibrarse, en no golpearse y hacerse un raspón. Y comienza usted a querer hacerlo bien, a aprenderlo, pero si alguien quiere interrumpirle en ese proceso, usted le dice que no, déjame tranquilo, después te atiendo, estoy concentrado en equilibrarme y poder manejar esta bicicleta. Y comienza, se cae, se levanta, se raspa, bota sangre, qué sé yo, cuántas cosas. Puede ocurrirle, pero con el tiempo, si persevera con la bicicleta y con el ejercicio y con la insistencia, pues llegará un momento en que va esta persona pues a tener equilibrio y después lo va a atender. Después puede subirse a la bicicleta, va manejando. Es más, al inicio usted ve los pedales, usted mira las vueltas que le da, usted ve la calle, usted mira dónde lleva sus manos. Tantos detalles que sus sentidos están en eso. Pero si usted sabe manejar una bicicleta, y usted ya lo hace de una manera inconsciente y con competencia. ¿Qué quiere decir eso? Usted se sube a una bicicleta, va manejando y puede atender una llamada telefónica o puede alguien pasar a hablarle, ¿verdad? Usted puede frenar sin tener esa tensión
tan grande sobre el frenazo que dio o, ¿verdad? Los pedalazos que va dando o dónde están los pedales. Es más, usted se sube y pone los pies y comienza a girar. A eso se le llama inconscientemente competente. O sea, usted hace las cosas ya en automático porque ya tiene experiencia. ¿Ah? ¿Me explico? Entonces, cuando el líder hace las cosas en automático, por decirlo así, ya es alguien de éxito, ya es alguien que llega, hace, desarrolla y genera frutos sin gastar, sin invertir mucho tiempo, la palabra invertir. Entonces, eso se le llama inconscientemente competente. Cuando usted agarra una bicicleta, se sube y comienza a pedalear, recibe una llamada, la atiende, frena en la calle y alguien le llamó, se acercó, frenó, siguió hablando con él y volvió a arrancar y todo. Pero cuando por primera vez tomó esa bicicleta, no lo hacía así. Esto es el proceso. ¿Ok? El objetivo es que lleguemos a ser líderes proactivos, inconscientemente competentes, porque llegaremos a ser colaborativos también. Paso más adelante. Si acaso se genera alguna pregunta, alguna duda, usted puede perfectamente presentársela a su coordinador, ¿verdad? A nuestro hermano Jesús Blanco, y él me la hará llegar, ¿verdad? Si no, si todo está bien, pues magnífico, gracias al Señor. De inconscientemente incompetente, el proceso de formación espiritual. Desarrollo de un verdadero discípulo es un proceso, claro, toma mucho tiempo, oración y paciencia. No se desespere, ¿ok? Si usted está iniciando, no se desespere, pero tampoco se duerma, sino que confíe que el Señor está trabajando en usted poco a poco. Incompetentemente, pero con mucho entusiasmo. Es todo lo que le expliqué, ¿verdad? El proceso. Piense en la bicicleta y comience a analizar estos 4 niveles, ¿ok? Lo va a entender mucho mejor. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Marcos 2:14. ¿Qué quiere decir eso? Aquel llamado. Eso sí, hermanos y hermanas, tenemos que atender el llamado del Señor para entrar en este proceso. ¿Ok? Para entrar en este proceso. O sea, en pocas palabras, tenemos que tener un anhelo, un entusiasmo por servir al Señor. Tenemos que realmente creer de corazón que Dios existe y que su Hijo es nuestro Salvador y que hay que ponernos en sus manos. ¿Ve? Si usted no quiere manejar bicicleta porque le da miedo provocar un accidente, pues se va a negar a hacerlo. No le va a interesar el proceso. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos y le dijo, sígueme, y levantándose, le siguió. Le siguió. ¿Se dan cuenta? Ahí está la obediencia. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Otro ejemplo de obediencia. Conscientemente incompetente. Oigan este ejemplo bíblico. Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. ¿Qué pasó ahí? ¿Ves? Sabemos que después se expresa que ese género era especial, pues necesitaba de mucho ayuno y oración. Y los discípulos ya sacaban y hacían ciertos milagros. Ya tenían conciencia de cómo actuar y eso. ¿Ves? Pero eran incompetentes, todavía eran incompetentes, a pesar de que eran conscientes.
necesitaban más. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve, porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Un ejemplo práctico de lo más importante dentro del reino de Dios. Dentro del reino de los hombres nos dicen muchas cosas y las manejamos bien, ¿verdad? ¿A quién le damos más importancia? Pero dentro del reino de Dios, el más importante, y no se olvide de esto, el líder proactivo es el que sirve, ¿ok? Es el que sirve. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Bueno, sabemos que los discípulos fallaban. Los discípulos estaban en formación, estaban formándose con Cristo. Y en este nivel podemos llamarle como tenían conciencia y tenían competencia, pero les faltaba todavía, ¿verdad? Hablaban con mucha rapidez, aunque sea que tenga que morir, muera. Pero cuando le llegó el momento a Pedro, pues no fue así, ¿verdad? En la praxis tuvo sus debilidades, como a todos nos puede pasar. Y acá el último nivel, el inconscientemente competente. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les digo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esteban estando aún en la agonía, hizo lo correcto. ¿Qué hizo Esteban? No maldijo, no se quejó, no tomó con con egocentrismo el dolor. A pesar de recibir pedradas, a pesar de estar sufriendo dolores por esas pedradas que lo llevarían a su muerte, él veía la debilidad, veía el detrimento espiritual, la insensatez y la oscuridad que agobiaba a toda esa gente, de tal manera que su espíritu lo que pudo manifestar dentro de una sabiduría celestial y divina fue, perdónale, Señor, porque no sabe lo que hace. ¡Qué maravilla! Ese es un líder inconscientemente competente. En automático floreció, exteriorizó él, ¿qué cosa? Lo que tenía dentro, la formación que había recibido del Señor. Perdón, amor al prójimo, a pesar de que ellos querían y lo desintegraron, no que querían, lo golpearon a pedradas hasta matar. Pero este líder proactivo, 100%, no dudamos en ello, ya actuaba espiritualmente, actuaba con santidad, actuaba con compasión de una manera automática. ¿Qué les parece? Qué lindo.
entusiasmo espiritual, enfocado. Esta palabra es tremenda. Enfocado. Cuesta mantenerse enfocado, hermano. Cuando la prueba viene, cuando las pedradas vienen, cuando la economía no es a nuestro favor, ¿ah? Cuando las enfermedades nos atacan, pues es muy difícil, pero no imposible, pero es muy difícil mantenerse enfocado en la palabra del Señor, mantener los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe, como nos dice Hebreo. Debemos morir. La altivez es el peor pecado en un líder cristiano, ciertamente, mis hermanos y hermanas. Recuerde eso siempre. Satanás quiso ser igual a Dios, Eva igual a Dios, el fariseo mejor que el publicano. Es necesario morir a los egocentrismos a sí mismo. ¿Ah? Morir al egocentrismo. Eso es lo que se quiere. Un líder proactivo es aquel que comenzó primero a conocerse a él mismo. Es aquel que comenzó primero a ver sus debilidades que no le favorecen en una sociedad tan perversa y dañina y pecaminosa. Y comienza a trabajar en él para después dar. Nadie puede dar si antes no produce. ¿Qué tenemos que producir internamente en nuestro hombre interior? Todas esas virtudes del Espíritu Santo. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Quién es? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Prácticas de disciplinas espirituales. Aquí un ejemplo de algunas disciplinas espirituales que nos ayudan. Son añadiduras, son agregados que tenemos que practicar en nuestra vida para ir sacando músculos espirituales, le llamo yo, que ayudan a morir y vivir. Muy bueno esto, que ayudan a morir y vivir. Entonces, necesitamos practicarlas. Noten aquí la palabra de Dios, la oración, el ayuno, soledad, silencio, adoración, servicio, comunión, obediencia, la administración, sufrimiento. Todas estas son disciplinas que se necesitan practicar en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Todos ellos tienen algo muy positivo, ¿verdad? Y a veces creemos tener algunos, pero a lo mejor no es así. Pues, si usted se mete a evaluarse si realmente usted sirve como Dios quiere que sirvamos, y de repente se encuentra que tal vez no es así. O usted se cree obediente, pero investiga y se da cuenta que no es así. O usted cree que medita en la palabra del Señor y investiga qué es meditar y se da cuenta que a lo mejor no es así. O a lo mejor cree que está adorando en espíritu y en verdad y a lo mejor no es así. Entonces se necesita ahondar en estas disciplinas de la vida espiritual para mejorar, para no darle espacio alguno a nuestro adversario, Satanás. Debemos vivir en relación con Dios diariamente. Punto medular. No deben haber pecados secretos. Esto es importantísimo para un líder. No andar ocultando nada. Porque si usted oculta, ¿quién es el que oculta? Ocultar. ¿Por qué tendría una persona, un cristiano, ocultar algo? El que oculta tiene miedo de algo,
¿verdad? Sabemos que el Señor nos manda a hacer cartas leídas, a ser transparentes, a no tener miedo. Entre más cosas ocultas usted tiene, usted se vuelve una persona temerosa, una persona llena de miedo. Y si usted continúa alimentando secretos y ocultando cosas, con el tiempo usted se enferma físicamente, espiritualmente y se trastorna. ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque se va a llenar de fobias. Y un cristiano, un hijo de Dios, no tiene por qué albergar, no tiene por qué tener fobias en su vida. ¿Verdad? La cobardía es un pecado que nos va a privar del reino de Dios, dice allá en Apocalipsis, porque los cobardes. Entonces, un líder no debe de guardar secretos. Hay que confesarlos, dice la Biblia, para que Satanás, es una forma de resistir a Satanás y sus emisarios. Y vamos a tener éxito. Esa va a ser una área ya bien esterilizada. ¿Ves? De tal manera que el diablo no nos va a agarrar por ahí. Pero si a usted le encanta guardar secretos y ocultar cosas, pues eso es terrible. Un buen líder debe vivir comprometido, qué bello, a una disciplina espiritual. ¿Le gusta a usted ser sencillo? La sencillez es una disciplina espiritual muy maravillosa. Poco buscamos cumplirla, máxime en estos días. Contemporáneamente, ser sencillo no es fácil. La sencillez es una disciplina. Es tan especial, hermanos, la sencillez, que el Señor cuando mandó a los 70, ¿verdad?, les dijo que iban a los lobos rapaces. Y dos cosas les pidió que tuvieran para vencer en medio de los lobos rapaces en una sociedad corrupta. Y es que fueran prudentes como la serpiente y sencillos como la paloma. La sencillez es elemental, hermano. Les pido que investiguen más sobre esta disciplina de la vida espiritual, la sencillez, y se van a dar cuenta de cuántas cosas hay que despojarnos para ser sencillos verdaderamente en este mundo. Es muy difícil tener sencillez. Un buen líder debe sufrir transformación continua, ¿ok? La transformación, los cambios extremos deben de ser a diario, a diario, a diario, poco a poco. Y acá entramos una vez más a los niveles, el proceso, ¿verdad?, que el líder va teniendo en esa decisión que tomó de ser líder bíblico, de ser líder conforme al corazón de Dios. ¿No están ustedes ahí bien? Se comienza bonito con entusiasmo y confianza. Se carece de experiencia y competencia. Después, ya cuando entra al campo de batalla, cuando Satanás se da cuenta que usted quiere cambiar, que usted quiere hacer algo por el Señor, que usted está entusiasmado por retribuirle a Dios tantas bendiciones, ¡ja!, entonces comienzan las pruebas, se fuma, se disipa, ¿verdad? Y comienza usted en una turbulencia, como cuando los discípulos estaban en el mar y sentían que perecían. No había nada ahí, solo el sentimiento de muerte. ¿Ah? Pero ya acá comienza como a tomar ciertas direcciones, ¿no? Ciertas direcciones. En el nivel 3 comienza un reacomodamiento, si usted nota, ¿verdad?, de cada una de ellas. Entusiasmo, confianza, experiencia, competencia. Comienzan a repintarse, comienzan a reestructurarse, comienzan a tomar forma otra vez, a tomar sentido, poco a poco, pero al nivel 4, pues ya ahí
El nivel 4, el líder inconscientemente competente y colaborativo, pues ya goza de entusiasmo, confianza, experiencia y competencia. Sé que todos quisiéramos estar en ese nivel 4, pero hay que ponernos en las manos del Señor y confiar. ¿Okay? Y no quitar la vista de Él para que lleguemos caminando sobre las olas del mar. Dios dirigiendo la misión. Vean esta estructura, esta pirámide, este triángulo. Normalmente usted va a ver este tipo de gráficas donde Dios siempre está en la coronita, en la punta del triángulo o siempre en la parte superior, ¿cierto? Pero note acá que está a lo contrario. La base, la plataforma sólida es Dios. Después siguen, ¿verdad?, la escritura, la misión, los valores, la visión, prioridades, metas, estrategias, plan de acción y prácticas. Ese es el orden, hermanos, que todo líder ordenado, organizado, que todo líder proactivo considera. ¿Ve? Considera. Porque el orden es significativo al momento de desarrollar un ministerio. Debemos de serlo. Y aquí tenemos un ejemplo muy práctico para no perder tiempo en cómo ordenar las ejecuciones que vaya a hacer a diario. El líder debe perfeccionar a los santos para el ministerio. Ciertamente que sí. Esa va a ser la siguiente clase de la cual voy a compartir con ustedes. Antes, espero haya sido de provecho, ¿verdad?, la clase número 1 sobre el liderazgo proactivo. Voy a hacer una oración para cerrar, para que el Espíritu Santo deje muy fijo esto. Oremos. Señor, a esta hora gracias doy porque hemos terminado esta primera parte de la clase liderazgo proactivo. De corazón, Señor, le ruego que pueda usted pueda usted refrescar, estimular la memoria de cada uno de los que oyeron esta clase, para que la memoria actúe, Señor, pueda recibir, recepcionar, fijar, grabar y evocar o compartir lo aprendido. Gracias por ello, Señor. Sabemos que en sus manos estamos y confiamos en usted para que todas estas enseñanzas no sean en vano, sino que sea una efectiva reproducción de ellas, Señor, duplicándonos y multiplicándonos a través de la gran comisión con el Evangelio. Gracias damos en Cristo su Hijo. Amén.